Es lógico creer en Dios. Es lógico creer en aquello que no puedo ver, que no puedo comprobar. ¿Tú creerías en un Dios que sí puedes ver? Analicemos un poco esta lógica, o qué es la lógica. La lógica nos dice los principios que deberían de regular el pensar y el hablar del ser humano. La lógica nos invita a investigar el modo correcto de razonar. Y tradicionalmente, pues existen tres leyes básicas dentro de la lógica. La ley de identidad, la ley de la no contradicción y la ley, por supuesto, del medio excluido. Las explico básicamente. La ley de identidad es, si una afirmación es verdadera, listo, entonces es verdadera. La ley de no contradicción es, si una afirmación es verdadera, entonces no puede ser falsa. Y la ley del medio excluido es, bueno, pues hay una afirmación que puede ser verdadera o falsa. La lógica, queridos, pues abarca una amplia gama de conceptos que forman parte de otras leyes, como las leyes morales, las leyes matemáticas, las leyes naturales, las legales. Por ejemplo, las leyes morales y legales declaran lo que debe ser, lo que debería de ser. Expresan lo que una persona debe hacer, aunque no siempre sea así. O sea que sí se pueden romper. Pero existen leyes, como las leyes naturales, que se expresan pues dentro de lo que efectivamente es. Esta ley ocurre dentro de un marco de lo que ocurre bajo ciertas circunstancias naturales. En teoría estas leyes son estables, confiables, aunque es posible que existan fuerzas que superen a una fuerza inferior. Como ejemplo, una pulseada. Esta competición de fuerza entre dos personas que consiste en tomarse entre las manos y apoyar sus codos en una superficie. Hay una fuerza superior que supera a una fuerza inferior. Bien, la lógica, queridos, pues tiene el componente del deber. Por eso se asemeja tanto a las matemáticas. Por ejemplo, si yo tengo $100 y pago un producto de $80 y el comerciante me regresa $100, esto rompe la lógica, pero no siempre es una transgresión moral, sino pues un pésimo error. A lo mejor no está actuando de manera inmoral, sino irracional. La lógica humana sigue el modelo de la realidad y muchos dicen que es hasta arbitraria porque se basa en cómo decidimos pensar los seres humanos. Esto sugiere que la lógica está basada en la cultura y no en una realidad objetiva, o sea que diferentes culturas podrían tener diferentes lógicas, pero eso no es del todo cierto. Es más, he escuchado personas que aseguran que la lógica es un invento occidental y que está enraizada en los hábitos culturales al azar. Creo que pensar de esa forma puede ser un error garrafal. Miren, yo estoy de acuerdo que personas de diferentes culturas quizás piensan diferentes sobre ciertos temas y parten de diferentes puntos de vista extremos, pero la profunda racionalidad que gobierna el pensamiento humano es exactamente la misma. Y voy a poner un ejemplo burdo en esta analogía. Una persona de una tribu indígena, pues cuenta ovejas, y un esquimal que no sabe nada de ovejas, pues cuenta focas. Ambos cuentan según los principios de las matemáticas. De la misma manera, el contenido del pensamiento indudablemente difiere en cada lugar, pero la racionalidad subyacente que está instalada en la creación humana termina por gobernar el pensamiento humano, independientemente de su cultura y, por supuesto, de sus tradiciones y de un montón de cosas más. Por eso no es ilógico pensar en Dios. Yo creo que Dios ha implantado la lógica en la estructura de nuestro mundo físico y por supuesto la del mundo espiritual. De hecho, la lógica muestra y refleja la profunda racionalidad que caracteriza a Dios en toda su obra. Hay intencionalidad en ella. El espacio entre lo finito y lo eterno es un lugar que a lo mejor pierde la lógica, pero de todos modos ahí también está el poder de las matemáticas para hacer su trabajo. O sea, lo infinito no cabe en lo finito. Así la mente progrese, innove y supere la cima de la comprensión y rompe el límite del entendimiento, solamente llegará a mirar los hechos divinos en un mundo físico. Pero jamás en esta vida podrá tocar tangiblemente el mundo divino. La esencia y los atributos de Dios pues se encuentran en la santidad de su perfección. No hay manera de que tu mente sea capaz de aproximarse a esa posición. Pero la pregunta bonita es, ¿cómo puede el hombre, habiendo sido creado, comprender la realidad de la esencia pura de su creador?
Ese plano es inalcanzable para el cuerpo físico porque no hay explicación que lo haga comprensible o poder que lo señale, porque nuestros ojos no ven a Dios, pero Dios sí nos ve a los ojos, y es ahí en donde nos conectamos con Él solamente a través del Espíritu, en aquello que la lógica no puede comprender, en donde la razón desaparece, en donde no tiene sentido, pero empiezas a sentir su presencia. Es solo ahí, en el Espíritu, en donde comprendemos a Dios. ¿Capisci?